En mayo de 1964, un ático tranquilo se convirtió en el escenario de uno de los dramas más inquietantes jamás emitidos en la televisión estadounidense. Dos hombres, uno veterano de la Segunda Guerra Mundial y el otro un joven japonés estadounidense, se encontraron atrapados en un enfrentamiento psicológico que impactaría a los espectadores y suscitaría indignación. El guión fue escrito con honestidad, pero el resultado superó con creces lo que el público estaba dispuesto a aceptar. Durante décadas después, el episodio desapareció. Fue eliminado de las reposiciones, ausente de los lanzamientos domésticos y oculto de la memoria colectiva. Hoy, más de medio siglo después, ha regresado, obligándonos a enfrentar las mismas preguntas que aterrorizaron a las cadenas hasta el silencio. El nacimiento de La Dimensión Desconocida y la visión de Rod Serling. La Dimensión Desconocida se estrenó en la CBS el 2 de octubre de 1959. A diferencia de otros programas de la época, no se basaba en un elenco recurrente ni en una trama lineal. Cada semana presentaba una nueva historia, un nuevo conjunto de personajes y un nuevo dilema moral unidos por la inquietante narración de su creador, Rod Serling. Habiendo escrito o coescrito 92 de los 156 episodios del programa, Serling fue la mano que guiaba su escalofriante voz. También fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial, moldeado por el combate y el trauma, decidido a utilizar la televisión no solo para entretener, sino para confrontar los miedos ocultos de su generación. En una época en la que Estados Unidos estaba disfrutando de los máximos de la prosperidad de la posguerra, las ansiedades de la aniquilación nuclear, la infiltración comunista y los disturbios civiles atormentaban la cultura. Serling reconoció que la gente tenía miedo no solo de las amenazas externas, sino de sus propios vecinos, sus propias instituciones, incluso de sí mismos. A través de la ciencia ficción y la alegoría, hizo preguntas penetrantes. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Quién llega a sobrevivir en él? ¿Quién es borrado? Su carrera temprana se había visto marcada por batallas con censores. En 1956, su drama Noon on Doomsday, inspirado en el asesinato de Emmett Till, fue despojado de su mensaje original. La víctima fue cambiada de un adolescente negro en Mississippi a un extranjero anónimo para evitar ofender al público sureño. Esta censura enfureció a Serling y lo impulsó hacia la narración especulativa. En los extraños mundos de La Dimensión Desconocida, pudo disfrazar críticas al racismo, el macartismo, el autoritarismo y el miedo nuclear. Un marciano podía representar a un inmigrante, un robot podía representar a un trabajador marginado, y un episodio embotellado en un ático podía contener el peso de la culpa no resuelta de toda una guerra. Aún así, Serling enfrentó límites. La CBS se sintió incómoda con su tono cada vez más político. Los patrocinadores a veces se retiraban y las calificaciones nunca fueron constantes. Sin embargo, a lo largo de las 5 temporadas, siguió adelante, produciendo episodios como Time Enough at Last, donde un hombre sobrevive a una guerra nuclear solo para perder sus gafas, o The Shelter, en el que amigos suburbanos se vuelven violentos por un refugio antiaéreo. Estas no eran solo historias con moraleja, eran reflejos de las ansiedades más profundas de Estados Unidos. Pero en 1964, un episodio cruzó una línea que ni siquiera La Dimensión Desconocida podía proteger. Se llamaba El Encuentro. Dentro del ático, la historia de El Encuentro. El 1 de mayo de 1964, la CBS emitió lo que se convertiría en uno de los episodios más infames de la temporada final de La Dimensión Desconocida. Titulado El Encuentro, contaba una historia diferente a los encuentros habituales con alienígenas, robots o viajeros en el tiempo. En cambio, los monstruos eran las heridas dejadas por la guerra y el prejuicio arraigado en hombres comunes. Todo el episodio se desarrolla en un solo escenario: un ático polvoriento. Neville Brand, el mismo un veterano de la Segunda Guerra Mundial, interpreta a Fenton, un exsoldado amargado que ahora se ahoga en el alcohol y el arrepentimiento. Invita a Arthur Takamorey,
un joven jardinero japonés-estadounidense interpretado por un entonces prometedor George Takei, a compartir una cerveza mientras revisan chatarra vieja. Entre las reliquias se encuentra una brillante espada samurái que Fenton afirma haberle quitado a un oficial japonés durante la guerra. Desde el momento en que Arthur la ve, la atmósfera cambia. La espada se convierte en un símbolo de todo lo que no se dice: culpa, traición, honor y vergüenza. Su conversación comienza con una charla trivial incómoda. Fenton insiste en llamar a Arthur chico, salpicando sus comentarios con microagresiones que reflejan la ignorancia y el racismo casual de la época. Arthur se defiende, exigiendo respeto. «Me molesta que me llamen chico», dice. «Soy un hombre adulto. Trabajo para ganarme la vida. Respondo a Arthur Takamorei o, créanlo o no, señor Takamorei». Lo que podría haber sido una bebida cortés se convierte en una confrontación claustrofóbica. Fenton confiesa haber matado a soldados japoneses, posiblemente incluso a sangre fría. Arthur, a su vez, revela que su verdadero nombre es Taro y afirma que su padre era un espía que ayudó a guiar aviones durante el ataque a Pearl Harbor. Es en este punto que el guión pasa del realismo incómodo al horror psicológico. La espada parece adquirir una presencia sobrenatural que impulsa a Arthur hacia la violencia. Los dos hombres quedan atrapados en el ático, incapaces de salir, como si el peso de sus secretos hubiera cerrado la puerta con llave. Al final, la confrontación se vuelve fatal. Arthur agarra la espada, grita «¡Banzai!» y salta a su muerte. Fenton queda destrozado, mirando la hoja que los destruyó a ambos. Esto no era ciencia ficción en el sentido tradicional. No había extraterrestres, ni paisajes de otro mundo, solo dos hombres obligados a enfrentar la oscuridad de su historia compartida. Y en 1964, el público no estaba preparado para verlo. La reacción y la prohibición. Cuando el encuentro se emitió en mayo de 1964, Estados Unidos estaba en medio del movimiento por los derechos civiles, aún luchando con el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y las cicatrices del internamiento de japoneses estadounidenses. El diálogo directo del episodio y el ambiguo encuadre moral inmediatamente provocaron incomodidad. Las quejas de los espectadores inundaron la CBS. Algunos dijeron que el uso de insultos y el racismo ebrio de Fenton iban demasiado lejos para la televisión. Otros argumentaron lo contrario, que el personaje de George Takei, Arthur, fue tratado injustamente, reducido al hijo de un traidor en una historia que parecía excusar el prejuicio en lugar de enfrentarlo. Los grupos de defensa de las libertades civiles señalaron el defecto más perjudicial: la revelación de Arthur de que su padre era un espía durante Pearl Harbor. Este detalle se hacía eco directamente de las sospechas infundadas que habían llevado a que más de 120.000 japoneses estadounidenses fueran desarraigados y encarcelados en campos de internamiento 2 décadas antes. En un momento en que el gobierno de los Estados Unidos aún no se había disculpado formalmente ni reconocido plenamente la injusticia, muchos vieron el episodio como un refuerzo de los mismos mitos utilizados para justificar ese oscuro capítulo de la historia. Para los ejecutivos de la CBS, el momento no podría haber sido peor. Las calificaciones de La Dimensión Desconocida ya estaban disminuyendo. Los patrocinadores se sentían incómodos y la cadena se había vuelto cautelosa con el lado político de Serling. El encuentro se convirtió en el punto de ruptura. A diferencia de otros episodios controvertidos que pasaron silenciosamente a la sindicación, este fue retirado por completo. No se volvió a emitir en repeticiones, fue excluido de los paquetes de sindicación y se omitió en los primeros lanzamientos de VHS y DVD. Durante décadas, fue como si el episodio nunca hubiera existido. Incluso George Takei, quien se basó en las experiencias reales de su familia en los campos de internamiento para dar forma a su actuación, rara vez habló sobre el episodio en público. El estigma de su recepción perduró. Solo grabaciones piratas y rumores mantenían viva su memoria entre los fanáticos acérrimos. Para la mayoría de los espectadores, el encuentro fue el episodio perdido de La Dimensión Desconocida,
del que se susurraba pero que no se veía. La decisión de prohibirlo se mantuvo durante más de 50 años. No fue hasta 2016 que finalmente regresó a la televisión en un maratón de Año Nuevo, reintroducido sin ediciones. Para entonces, una nueva generación de espectadores lo descubrió, no como una simple reliquia, sino como una ventana cruda e inquietante a los prejuicios y traumas de la década de 1960. ¿Por qué el episodio sigue siendo importante hoy en día? Mirando hacia atrás, podría parecer sorprendente que un drama de 25 minutos pudiera provocar reacciones tan fuertes, pero el encuentro perdura porque obliga a los espectadores a lidiar con preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Quién carga con la culpa de la guerra? ¿Cómo muta el prejuicio de una generación a la siguiente? ¿Puede el trauma ser contenido alguna vez? ¿O siempre se derrama hacia adelante, infectando a los que vienen después? Para George Takei, el episodio tuvo un aguijón personal. De niño, él y su familia fueron sacados a la fuerza de su casa en Los Ángeles y encarcelados en el centro de reubicación de Broward, en Arkansas, uno de los 10 campos de internamiento creados después de Pearl Harbor. Recordaba a soldados con rifles escoltando a su familia, a su padre tratando de protegerlo de la verdad y la humillación de ser etiquetado como un extranjero enemigo a pesar de ser un ciudadano estadounidense. Esa historia vivida dio profundidad a su actuación. Sin embargo, el guión convirtió a su personaje en algo dañino, vinculando su identidad con la traición en Pearl Harbor. En el activismo posterior de Takei, a menudo volvía a esta contradicción, como incluso las historias bien intencionadas podían perpetuar el daño. Fenton, por el contrario, fue escrito con capas de trauma, alcoholismo y paranoia. Él encarna al veterano estadounidense atormentado no solo por lo que sufrió, sino por lo que hizo. Su culpa por saquear una espada, su vergüenza por beber su vida y su racismo casual son parte de un estudio de personaje que se siente inquietantemente moderno. El desequilibrio es claro. El veterano blanco es complejo. El jardinero japonés estadounidense se reduce a un estereotipo. Ese desequilibrio es la razón por la que el episodio fracasó en su propio potencial. Sin embargo, a pesar de sus defectos, el núcleo de la historia sigue siendo poderoso. Muestra con qué facilidad la sospecha envenena las relaciones. Con qué rapidez una bebida amistosa puede colapsar en confrontación cuando el prejuicio se encuentra justo debajo de la superficie. Al verlo hoy en el contexto del aumento de los crímenes de odio contra los asiáticos durante la pandemia de COVID-19, los paralelismos son innegables. Una vez más, los estadounidenses de origen asiático han sido convertidos en chivos expiatorios, acosados y atacados simplemente por existir. El miedo y la desinformación se reciclan tal como lo hicieron en 1942, tal como lo hicieron en 1964. Esta es la razón por la que el encuentro resuena ahora más que nunca. No es una parábola limpia ni cómoda. Es desordenada, contradictoria y dolorosa, como la propia historia. Al atreverse a enfrentar esa incomodidad, el episodio nos da algo que la televisión saneada rara vez ofrece. La oportunidad de ver el prejuicio no como historia, sino como una herida continua que aún sangra. Los episodios perdidos y el patrón de censura. El encuentro puede ser el episodio más famoso de la dimensión desconocida en ser enterrado, pero no fue el único. A lo largo de los años, otras entregas desaparecieron de la sindicación o los lanzamientos domésticos, no porque estuvieran mal hechas, sino porque crearon dolores de cabeza para la CBS. Cada caso nos dice algo sobre cómo la televisión controlaba sus historias mucho después de que las cámaras dejaran de rodar. Uno fue Miniature, que se emitió en 1963 y protagonizó a un joven Robert Duvall como un hombre solitario que se enamora de una figura de una casa de muñecas que cree que está viva. El episodio fue bien recibido, pero rápidamente retirado debido a una disputa de derechos de autor con el patrimonio del escritor Charles Beaumont. Debido a que la CBS no había asegurado los derechos a largo plazo, simplemente desapareció de las repeticiones durante décadas, a pesar de que los fanáticos lo elogiaron como una de las historias de amor más inquietantes del programa. Otro fue A Short Drink from a Certain Fountain,
transmitido en diciembre de 1963. Contaba la extraña historia de un hombre de mediana edad, presionado por su esposa más joven para tomar un suero de la juventud, solo para retroceder hasta la infancia. El episodio nunca llegó a la sindicación debido a amenazas de demandas por similitudes con otro guión, posiblemente una acusación de plagio. En lugar de pelearlo en la corte, la CBS optó por enterrar el episodio. Luego estuvo Sounds and Silences, sobre un hombre obsesionado con el ruido que se encuentra atormentado cuando cada sonido se vuelve insoportablemente fuerte. Un veterano de la Marina demandó a la CBS, alegando que la historia se basaba en su vida y lo retrataba de manera difamatoria. Para evitar problemas legales, la cadena lo retiró de la circulación. Finalmente hubo An Occurrence at Owl Creek Bridge, único entre la serie porque no era un original de la dimensión desconocida en absoluto. Era un cortometraje francés adaptado de la historia de Ambrose Bierce sobre un simpatizante confederado que imagina un escape en los segundos antes de su ahorcamiento. Aunque ganó un premio de la Academia e impresionó a los espectadores, la CBS solo había comprado los derechos para una sola transmisión en 1964. Después también desapareció durante años. Lo que une a estos episodios perdidos no es su calidad, sino su riesgo. Los patrocinadores, abogados y ejecutivos los vieron como responsabilidades. Serling, quien ya había soportado años de batallas contra la censura, describió su profesión como el arte de la autocensura, sabiendo que sus ideas más audaces podrían nunca llegar a la pantalla. El encuentro simplemente superó los límites más que cualquier otro. A diferencia de los demás, fue borrado no por contratos o demandas, sino por miedo. Miedo a cómo reaccionarían las audiencias a una historia sobre prejuicios y culpas demasiado cercana a casa. Legado y regreso. Durante más de medio siglo, el encuentro existió como un fantasma en la historia de la dimensión desconocida. Se susurraba sobre él en los círculos de fans, se intercambiaba en grabaciones piratas de VHS y se estudiaba solo en trabajos académicos. Luego, en 2016, el canal Sci-Fi sorprendió a los espectadores de larga data al incluirlo en su maratón anual de Año Nuevo. Por primera vez desde 1964, las audiencias pudieron ver el episodio sin cortes ni alteraciones. La respuesta fue inmediata. Los fanáticos mayores quedaron atónitos al finalmente revisitar una historia que creían perdida. Los espectadores más jóvenes con ojos nuevos quedaron impresionados por su crudeza. Muchos estuvieron de acuerdo en que, aunque profundamente defectuoso, seguía siendo uno de los experimentos más audaces en toda la trayectoria del programa. Para 2025, el episodio ha regresado a una amplia distribución, como parte de un ajuste de cuentas cultural más amplio sobre cómo la televisión maneja la representación y la censura. En las universidades, se proyecta en las clases de estudios de medios como un ejemplo tanto de progreso como de fracaso. Prueba de que incluso las series pioneras pueden tropezar en su tratamiento de los personajes marginados. En los grupos de veteranos se ha utilizado como una herramienta para discutir el TPT y la sombra persistente del trauma de la guerra. A nivel internacional, ha sido elogiado por atreverse a abordar la reconciliación, incluso cuando las cadenas estadounidenses trataron de ocultarlo. Rod Serling mismo nunca vivió para ver esta rehabilitación. Murió en 1975 con solo 50 años, dejando atrás un legado como uno de los escritores más valientes de la televisión. Pero sus huellas dactilares permanecen por todo el encuentro. El episodio captura su implacable deseo de confrontar el prejuicio, su uso de la alegoría para eludir a los censores y su voluntad de arriesgarse a la controversia en la búsqueda de la verdad. Que haya sido enterrado durante tanto tiempo es trágico. Que haya regresado, obligándonos una vez más a enfrentar los demonios que Serling quería que viéramos, es su redención. Después de 55 años en las sombras, el encuentro finalmente ha vuelto a la luz. Pero su historia plantea preguntas que todavía nos atormentan hoy. ¿Crees que la cadena hizo lo correcto al retirar el episodio? ¿O se debería haber permitido que el público decidiera por sí mismo? Comparte tus pensamientos a continuación y no olvides darle me gusta, comentar
y suscribirte para obtener análisis más profundos de los episodios que se atrevieron a superar los límites.